pero muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que es una alegría tremenda poder estar en Canal 8. ¿Para qué? Para hablarles de Jesús. ¿Para qué? Para presentarles el programa de la Iglesia Evangélica Pentecostal, bendito Dios, Aposento Alto. Iglesia que está ubicada físicamente en calle Varela 684, entre Casagrande y Don Bosco. Ahí nos reunimos. Hay cambio de horario, estimado televidente. Cambiamos el horario a partir de mañana. Ya comenzamos a la hora 19. Domingo, culto general a la hora 19. Y día miércoles, los días miércoles, culto de oración a la hora 19 también. Así que te esperamos. Los adolescentes se reúnen a la hora 18. A la hora 18, sí, una hora más tarde. Bueno, te podés comunicar con nosotros, que con mucho gusto vamos a estar atendiéndote, porque realmente nos encanta tener un diálogo. Por allá hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que puedas tener. Si está a nuestro alcance, con mucho placer vamos a estar evacuándotela, vamos a estar explicándote, porque realmente nos encanta tener un diálogo, una comunicación con la teleaudiencia. La verdad que este programa ha trascendido fronteras y gracias a Dios, gracias a nuestro Señor, Él nos respalda y nos seguirá respaldando, porque realmente aquí se habla de nuestra salvación, de la salvación de tu alma y de la nuestra. Es por eso que realmente cuando venimos al canal venimos con una alegría, con un deseo, con un anhelo de poder llegar a tu casa, a donde tú te encuentres. Por las redes sociales también hay una repercusión preciosa, así que te animo a que tú le abras el corazón a Jesús, porque Él es bueno, fiel y verdadero. Y su misericordia es la renueva cada mañana. Por lo tanto, prepárate, porque lo mejor está por venir. Y dirás, sí, pero yo hace tanto tiempo. Prepárate. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es realmente lo que le agrada al Señor, y que muchas veces nosotros nos postremos delante de su preciosa presencia. Así que comunicate por el teléfono de la pastora Cecilia o por el teléfono de quien te está hablando, y con mucho gusto vamos a estar teniendo una comunicación. Bueno, como te dije al principio, es una alegría, un placer poder estar frente a las cámaras de este prestigioso canal para hablar de las cosas hermosas que hizo, hace y seguirá siendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es bueno, aleluya. Y muchas veces sí, porque yo soy bueno hay uno solo. Bueno hay uno solo, y se llama Jesús de Nazaret. Bendito Dios, Espíritu Santo y Dios Padre, la Trinidad Divina. Yo quisiera hablarte en el día de hoy de un pasaje que realmente a mí me ha impactado, y yo pienso que a ti también te va a impactar. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver realmente algo maravilloso, algo tremendo, que muchas veces nosotros los seres humanos ni ahí, no tenemos ese amor, esa compasión, esa dedicación, esa preocupación de Dios hacia realmente los necesitados. Te voy a ir adelantando, después vamos a leer. Te voy a hablar de los leprosos, de un leproso, pero te voy a hablar de la lepra. La lepra, en aquel tiempo y en este tiempo, en algunas partes todavía, es una enfermedad horrible. Es una enfermedad realmente que incurable, y te lleva, minuciosamente te va llevando a la muerte. Y por eso es que se relaciona con el pecado. La lepra con el pecado tienen una relación. ¿Por qué? Porque el pecado también te lleva a la muerte espiritual. Entonces, la lepra se manifiesta al principio con una mancha roja, después se transforma en una mancha blanca, y bueno, entonces va avanzando en tu cuerpo. Dice que un leproso puede vivir hasta 30 años cargando esa horrible enfermedad, esa enfermedad que a la postre te va a matar. Pero yo te voy a dar algunos detalles, y vos dirás, sí, detalles de la lepra, sí, para que vos veas por qué Jesús es hermoso, es maravilloso y es bueno y fiel y verdadero. Porque dice que un leproso, cuando tenía los síntomas, se tenía que presentar al sacerdote. El sacerdote lo llevaba a la sinagoga, y ahí le leía el pasaje del funeral. Prácticamente ya lo estaba declarando muerto
a esa persona y después lo despedía y lo declaraba inmundo. Eran inmundos. En aquel tiempo, en la ley, una persona no se podía acercar a 2 metros, tenía que estar de un leproso. Y si el viento era de frente al que estaba, de espaldas al leproso, tenía que estar a 45 metros para no ser contaminado. Así que si el ambiente, si el clima estaba tranquilo, podía estar a 2 metros. Si el clima estaba ventoso, tenía que estar a 45 metros de esa persona. Y nadie se podía acercar, y menos tocarlo, por supuesto, para nada. Eran repudiados, tenían que andar con una campanita diciendo soy leproso, era una situación horrible. Y lo peor de todo, que terminabas en la muerte. ¿Por qué? Porque se te empezaban a caer los dedos de las manos, los dedos de los pies, se te caía el pelo, las pestañas, las cejas. Era horrible, el paladar se te iba achicando, los dientes empezaban a caer. Era tremendo, pero tenemos un Dios que es maravilloso, tenemos un Dios que es precioso, tenemos un Dios que se complace en sanarte, en libertarte en el nombre de Jesús. Y ahora sí vamos a ir a la lectura. Es un pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 1. Buscalo tranquilo y yo te voy a seguir diciendo de que Jesús era insaciable en eso de andar visitando a la gente, proclamando el reino de Dios para la salvación, pero a su vez siempre aparecían los enfermos, los cautivos, los endemoniados. Y bueno, ahora vamos a leer este pasaje que es muy breve, pero es tremendamente poderoso. Dice así la palabra, San Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Hasta ahí. Acá hay algo tremendo que las Escrituras lo revelan y yo te lo tengo que decir. El primero en el Evangelio de San Mateo que lo llama Señor a Jesús fue una persona ya prácticamente con la condena de la muerte. Señor lo llamó, y eso le impactó a Jesús, porque los que andaban al lado de él le decían Señor, lo llamaban Señor. Este hombre leproso reconocía el señorío de Jesús, reconocía el poder ilimitado de Dios y lo llamó Señor. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué más hizo? Que tampoco era muy común en aquel tiempo. Se postró delante de Jesús. Y eso es lo que le agrada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que muchas veces nosotros nos postremos delante de Él. No para ser agrandados, no. Porque realmente Él quiere que nosotros nos humillemos y reconozcamos. Y humanamente somos limitados. Pero cuando nosotros nos humillamos, Él nos exalta. Cuando nosotros le pedimos y le clamamos, Él nos escucha y Él comienza a actuar. Como te decía, este hombre estaba ya prácticamente desanimado, no se acercaba a nadie prácticamente lo hablaba y tenía esa condena de la muerte. Y así es el que está sin Cristo en su corazón, está en pecado, está realmente siendo atraído por los deseos de este mundo, se hacen la voluntad del enemigo de nuestras almas, que se llama Satanás, diablo, al cual lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Y entonces el diablo ni lo molesta, tan tranquilo. Pero muchas veces nosotros, los cristianos, decimos: sí, que tengo una lucha, estoy pasando un desierto. Bienaventurado eres cuando pasas lucha, cuando tienes desierto. ¿Sabes por qué? Porque no estás haciendo la voluntad de aquel que quiere tu alma para llevarla al infierno. No, estás haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para ir a una de esas moradas celestiales que aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y eso no son para los impíos, para los que no han alcanzado piedad. Son para los que hemos abierto el corazón a Jesús y venimos a su presencia. Y este hombre leproso, bendito Dios, estaba tan necesitado, pero de una manera horrible.
tremenda de que alguien hablara aunque sea con él. Y él se le apersonó a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Y se postró ante él. Esas dos cosas que yo les mencioné, el Señor, llamarlo Señor y postrarlo, lo impactó a Jesús. Sí quiero, le dijo Jesús. Y lo tocó. Cosa que no podía hacer, no se podía hacer. La ley no lo permitía que tocasen un leproso, pero Jesús lo tocó, porque Jesús es Dios, aleluya, y su misericordia permanece para siempre. Qué hermoso, qué tremendo, bendito Dios. Y al instante fue limpio, al instante quedó sano, bendito Dios. Las dos cosas ocurrieron, la sanidad y la limpieza espiritual también, porque por algo lo menciona nuestro Señor. Y vos, estimado televidente, que estás en pecado, que reconoces que sos un pecador, que muchas veces no lo reconocemos. Porque a mí me ha tocado personas que yo le he dicho: repetí esta oración, reconozco, Jesús, que soy un pecador, pero yo no tengo pecado. Todos somos pecadores ante Dios. Todos somos pecadores ante Dios. Porque si no, haríamos en vano el sacrificio de Jesús. Porque en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque nacemos con la herencia pecaminosa de Adán y Eva. Es indudable que todo ser humano un día tiene que tomar la decisión, que es tremenda, maravillosa y espléndida ante los oídos de nuestro Dios. Bendito Padre amado, cuando le decimos: Jesús, te necesito, ven y entra en mi corazón. Y bueno, y este leproso dice que tomó esa actitud, y cuando Jesús lo tocó, él estaba tan necesitado de que alguien lo tocara, que alguien lo atendiera, que realmente fue esa fe que se movió en él, fue contundente, fue determinante para que él realmente recibiera la sanidad. Porque tú tienes que poner algo, tienes que poner fe para realmente recibir el milagro. Es maravilloso, es precioso, es tremendo ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Cuando muchos se jactan: sí, no, yo no quiero saber nada. Yo te estoy exhortando, te estoy invitando, te estoy haciendo esta invitación para que puedas recibir el toque de Jesús en tu vida. Y vas a ver, vas a experimentar algo sobrenatural, porque nuestro Dios es sobrenatural. Pastora Cecilia. Amén, la verdad que sí, nuestro Dios es sobrenatural y Él siempre hizo y sigue haciendo y hará cosas sobrenaturales, porque ¿qué podemos pedir de un Dios que es todopoderoso, del único Dios, de nuestro Dios? Solamente el bien podemos recibir de Él. También a veces nos corrige con la varita, no vamos a decir que no, porque cuando nos vamos desviando, como Él nos ama y Él quiere que nosotros vayamos a esas moradas con Él, a veces cuando nos desviamos nos reprende, porque es la palabra de Dios que quien no reprende a su hijo, porque si no lo reprende sería bastardo. Pero gloria a Dios que tenemos a ese Padre Celestial que nos reprende y a su vez cubre nuestras necesidades y también nos quita nuestros temores. Vamos a leer un poquito más abajo en el mismo capítulo, vamos a leer el versículo 23 en adelante. Vamos a ver otra ocasión en que Jesús hizo un milagro ya maravilloso, un milagro ya que tenía que ver con la naturaleza, que realmente Él venció con las leyes de la naturaleza. Y bueno, vamos a ver esto y vamos a ver la actitud de sus discípulos, que nosotros no tengamos esa actitud. Dice la palabra de Dios: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Después de ese pasaje que él había sanado a un leproso, sanó al siervo de un centurión a la distancia, hizo una sanidad porque este siervo no se consideró digno de que Jesús entrara en su casa. Después sanó a la suegra de Pedro, y también dice en el versículo 16, también del mismo capítulo: cuando llegó la noche,
Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Después de todos esos milagros, esas señales, esos prodigios que el Señor había hecho, el Señor demostró su humanidad y se apartó, porque venía mucha gente detrás de ellos, y se apartó y se fue para la barca con sus discípulos. Y ahí vemos la humanidad, y la deidad de Jesús. Las dos cosas Señor, vamos a ver en este pasaje. Vemos que se cansó y se durmió. Y iba en la barca y se durmió porque era tanto el ajetreo de la vida de Jesús, predicando la palabra, que fue principalmente a lo que él vino, a predicar del que ya había venido el reino de Dios. Y después de predicar la palabra siempre venían necesitados, porque sabían del poder de Jesús. Y Jesús había hecho muchos milagros, los 3 que leímos, que mencioné, y después otros que no menciona, pero dice muchas sanidades y liberado a muchos endemoniados. Entonces fue a la barca con sus discípulos, se apartó porque la gente quería seguir demandando de él más milagros, y se durmió. Y cuando Jesús se durmió, era en el mar de Galilea, que era un mar donde había habitualmente muchas tormentas, y tormentas muy fuertes. Y los discípulos, la mayoría, no todos, estaba también Mateo, que era recaudador de impuestos, pero la mayoría eran pescadores, eran hombres diestros en el mar. Ellos conocían el mar de Galilea, pero cuando de pronto se levantó una tormenta que dice que cubría la barca, o sea que es una tormenta que tal vez ellos no habían experimentado antes, una tormenta muy grande que los atemorizó y decían: pero ¿cómo puedes tú estar durmiendo? Porque empezaron todos a gritar, a clamar, que bueno está. Y Jesús dormía. ¿Pero por qué Jesús dormía? Jesús dormía porque él iba descansando en el poder de su Padre. Él sabía que su Padre era capaz de detener toda tempestad, de detener vientos, de detener cualquier circunstancia. Y era tal la confianza que él tenía en su Padre, que él dormía a pesar de que la barca se anegaba, a pesar de que las olas se mojaría por las olas. Pero Jesús dormía porque él sabía en quién era su Padre. Como nosotros tenemos que saber en quién hemos creído, quién es nuestro Señor, y muchas veces no estar temerosos como estaban estos discípulos, sabiendo quién va en nuestra barca, porque si en nuestra barca nosotros le hemos invitado a Jesús y Él va navegando con nosotros, no tenemos que tener temor de ninguna tempestad, de ninguna dificultad, porque aunque parezca que duerma o aunque esté dormido como estaba en esta situación, Jesús nunca está dormido, y siempre cuando clamamos a Él, Él va inmediatamente a responder y a solucionar eso que para nosotros a veces es caótico. ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos pasando circunstancias difíciles en la salud, en lo familiar, en lo material, y nos desesperamos siendo hijos de Dios? Tú que no conoces a Dios, no tenés a quién recurrir, y a veces los problemas te sobrepasan. Por eso yo te digo que vengas a los pies de Jesús, que te animes como nosotros a invitarlo a Jesús a ir en nuestra barca, y ahí tener la confianza de que venga la circunstancia que tenga, nuestro Dios tiene el control, como lo tuvo acá en esta situación, que los discípulos decían: ¿cómo puedes dormir? Entonces fueron y lo despertaron. Dice: vinieron sus discípulos, despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces fueron los discípulos cuando vieron esa tempestad y corrieron y le dijeron que se despertara, que perecían. ¿Y qué fue la primera actitud que tomó Jesús cuando ellos fueron a clamar, a decirle que perecían, que la tormenta era muy brava, y él dormía? Jesús se levantó, se despertó y los reprendió primeramente a sus discípulos. A él no le molestó que lo despertaran, a él no le molestó que le pidieran, porque Jesús siempre está esperando que nosotros clamemos a Él. La palabra de Dios dice que clamemos a Dios
y que Él nos mostrará cosas grandes y maravillosas. O sea que Dios siempre está esperando nuestro clamor. También dice, pedid y recibiréis. O sea que a Él no le molesta que vayamos a su presencia, no le molestó que lo despertaran, no le molestó que le pidieran que calmara la tempestad. Sí le dolió la incredulidad y el miedo que tenían los discípulos. Porque si Él estaba en la barca, ellos sentían ese miedo y esa incredulidad. Después de haber visto todo lo que venían de ver, los discípulos ya se habían olvidado y temieron a una tormenta sabiendo que Él iba con ellos. Eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Y Jesús nos dice que no tengamos miedo, que no seamos incrédulos, porque la incredulidad es lo que muchas veces nos impide llegar a obtener aquello que necesitamos. Entonces Jesús lo primero que hizo fue reprenderlos a ellos. No porque lo despertaron, porque a Jesús nunca le molesta que vayamos a Él, al contrario, pero sí reprendió la incredulidad de ellos y reprendió ese miedo, porque nosotros estamos en las manos de Jesús. No debemos nunca tener miedo. Podemos a veces, por esa duda e incredulidad de nuestro corazón, a veces podemos llegar a tener ese miedo, pero no lo tengamos, hermanos, porque Jesús mismo les dijo. Él reprendió a sus discípulos, a esos que iban siempre con ellos, que por qué tenían miedo, por qué eran incrédulos, sabiendo que Él estaba ahí y sabiendo que Él era Dios y sabiendo todas las cosas que Él había hecho. Por eso nosotros tenemos que tener la misma confianza. Después que reprendió la incredulidad y el temor de los discípulos, ahí sí, se levantó y le dijo al mar y a los vientos, les dijo que reprendió los vientos al mar y se hizo grande bonanza. Entonces vemos que para Jesús, incluso el mar, porque ellos mismos dicen, ¿quién es este hombre? Que los vientos, la tempestad le obedece. Ese hombre en ese momento quedó demostrado, ya estaba demostrado, por este pasaje vemos la deidad y la humanidad de Dios. La humanidad en que Él se cansaba. Él tenía necesidad de dormir, tan necesidad que dormía aún durante la tempestad. Pero también la divinidad de Jesús, cuando Jesús hizo lo que ningún ser humano puede hacer. Reprender los vientos, reprender y que volviera la calma. Por eso, si tú estás en esa situación, clama al que puede calmar todas las tempestades. Toda tempestad que se levante en tu vida, no seas temeroso, no seas incrédulo, sino sé creyente, como dice Jesús. Y clama a Dios y Él va a venir en tu auxilio. Va a venir en tu auxilio. Y vemos otra cosa que es curiosa, que reprendió a la tempestad. Entonces eso nos lleva a pensar que tal vez esta tempestad no fue una tempestad natural, tal vez fue una tempestad producida por el mismo diablo. Tal vez Satanás creyó que al verlos ahí a todos en la barca iba a romper con el propósito que venía Jesús, que iba a disolver eso que venía ahí, haciendo esa tempestad y que ellos perecieran en la barca. Porque Satanás sabe el poder de Dios, pero también él siempre está buscando tratar de abortar los propósitos de Dios. Entonces acá quiso abortarlo, y muchas veces esa tempestad que a ti te está azotando, esa tempestad muchas veces puede ser una tempestad espiritual, y en ese caso levántate frente al enemigo y dile: hasta aquí llegaste, a partir de aquí retrocede, porque mi Dios es el que tiene el control de todo y tú eres una creación de Él, por lo tanto debes obedecer a Jesucristo y a nosotros por tener esa autoridad de Jesús delegada por Jesús en nosotros. Por eso te digo, si esa tempestad, sea espiritual, sea física, sea lo que sea, tú clama a Dios y sabes que Él va a venir en tu auxilio, pero quita de ti el miedo y la incredulidad. Sí, es indudable que muchas veces ocurre en nuestras vidas, principalmente cuando nosotros
sacamos los ojos de Jesús. Muchas veces cuando nosotros, por distintas circunstancias, por los afanes de esta vida, por eso el Señor en otro pasaje nos dice: venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Oh, bendito Dios. Porque, como decía recién la pastora, ¿qué iba haciendo Jesús? Estaba dormido. Entonces puede ser espiritual también esa tempestad. Claro que sí, porque Jesús dormía y el enemigo dijo: acá está la mía. Está durmiendo Jesucristo. Voy a atacar a estos discípulos y voy a moverlos, voy a zarandearlos para destruirlos. Pero a Jesús no se le pasa nada por alto. Jesús sabía todo lo que iba a pasar desde y hasta la eternidad. Entonces, Él muchas veces nos deja a nosotros pelear con nuestra fuerza para que reconozcamos que nosotros somos limitados y que necesitamos, todo ser humano necesita de nuestro Señor Jesús para caminar tomado de la mano con Él. El domingo pasado predicamos en la iglesia el capítulo 14 de San Juan. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso es una promesa tremenda. Esa promesa no te la puede hacer nadie. Nadie. Solamente Jesucristo de Nazaret. Porque Él estuvo cuando la creación y después vino a nacer de mujer para pasar y ver todo lo que realmente un ser humano necesita. Todo lo que un ser humano padece aquí en este mundo. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Es por eso que tomó la autoridad un día y a Él nadie le quitó la vida. Él la puso a disposición de nosotros. Él la entregó para volverla a tomar. ¿Para qué? Para redimirnos. Redimirnos quiere decir para volvernos a comprar, porque nosotros estábamos, como te dije hace un momento atrás, destituidos de la gloria de Dios. Y no había nada, no había plata del mundo, no había oro, no había nada que pudiese comprar el alma del ser humano. Sí, el Cordero sin mancha que fue a la cruz del Calvario. Jesús fue a la cruz a morir por vos y por mí. Es algo tremendo, es algo maravilloso. Yo no muevo un dedo por nadie, pero Jesús dio la vida por vos y por mí, y muchas veces nosotros los despreciamos. Pero tomemos la actitud del leproso, tomemos la actitud. Yo no sé cuál es tu situación, capaz que es límite, capaz que es tremenda, capaz que ya dale la oportunidad al Señor, porque Él es Dios. Él es Dios, y como Dios que es, Él quiere invitarte hoy a que tú le digas de esta manera y pases a ser algo creado por Dios a un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios, dile así al Señor: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Hay un lugar en mi corazón para ti, Señor Jesús. Te esperamos mañana a la hora 19 para compartir un culto tremendo, maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La bendición de Dios sea con todos ustedes. Amén. El Señor es mi rey.